Hola amigos, nuevamente en su serie Antropologando. Hoy tenemos como invitado especial al antropólogo español Antonio Pérez, un muy estimado colega y amigo que hizo muchísimo trabajo de campo por muchas partes del mundo, pero especialmente en el Alto Orinoco de Venezuela. Su trayectoria etnográfica por el Alto Orinoco se desarrolló entre el año 1978 y 1981-1982. Bienvenido, Antonio, querido Antonio, ¿cómo estás? Gracias, Yara, y encantado de estar aquí de esta manera, volviéndonos a ver las caras, aunque sea de esta manera virtual. Yo estuve sobre todo en el Alto Orinoco, pero también en el Alto Río Negro. Digo alto porque en realidad a partir de San Carlos del Río Negro ya deja de llamarse Río Negro y pasa a llamarse Guainía. Y entonces eso significó que yo estaba trabajando con dos grupos indígenas. Digo grupos porque en ocasiones eran un conglomerado de varias etnias, de varios pueblos indígenas, ¿no? Que son en el Río Negro, digamos los arahuacos, especialmente los baré. Pero claro, también había otros arahuacos, otros pueblos arahuacos allí bueno, los más conocidos, sean arahuacos o no, pues eran pues probablemente los curripacos, los baniba, los guarequena, en fin, nombres que ahora de vez en cuando cambian el etnónimo, cambian, lo mejoran, pero pues, que son unos grupos en algunos grados de aculturación muy distintos de los del Alto Orinoco, que eran los Yanomami fundamentalmente, también los Yecuanas, pero en los casos en los que yo estuve, en los sitios y tal, fundamentalmente Yanomamis. Claro, en esos momentos, en aquellos años, vamos a decir en 1980, por simplificar, por reducir. En 1980 los Yanomami eran todavía un pueblo muy poco aculturado. Habían, por supuesto, conocido desde hacía siglos, literalmente siglos, la presencia de los forasteros, los Nape, pero en esos momentos estaban todavía en un estadio que su contacto con la llamada civilización occidental no era demasiado grande. O sea que esa fue digamos, la zona amplia del trabajo que hicimos mi esposa Carmen Márquez y yo en los años, vamos a decir, pues repetimos, en el año 80. Muy bien, muy bien. ¿En el marco de qué proyecto ustedes, Carmel y tú, decidieron hacer esta incursión de campo en estos lugares? Bueno, Carmen Márquez fue nombrada la directora del Núcleo de Acción Indígena. Se llamó así una temporada, pero esos son puestos que cambian de nombre continuamente. Es decir, vamos a decir la delegada de la Dirección de Asuntos Indígenas, ya desaparecida, antes OMAFI, antes ORAI, bueno, en la zona del Río Negro. Y luego, años después, en la zona del Alto Orinoco. Entonces, por mi parte, pues fui allí y, bueno, pues con la intención de trabajar desde el punto de vista antropológico en lo que surgiera, porque realmente la información que se tenía de esos pueblos arahuacos era relativamente escasa.
Y de los Yanomami, al contrario, había muchísima información ya en el año 80, pero toda ella al final se reducía a muy poco, se reducía a algunos estudios antropológicos sobre la vida social, pero sobre todo muchos sobre tecnología material. Ajá. Es decir, se sabía perfectamente cuántas flechas hacían, cómo las hacían, etc. Pero existía todavía un concepto muy antiguo, una especie de prejuicio que en el año 80, repito, hacía estragos en la antropología en general, y era que el hombre debía seguir había seguido en la historia una marcha que comenzaba en los cazadores-recolectores y llegaba a los agricultores sedentarios, claro, y de ahí ya se pasaba directamente a los urbanos, a la construcción de ciudades. Entonces los Yanomami no encajaban para nada en ese esquema, ¿no? No eran cazadores-recolectores. Cazaban y recolectaban, por supuesto, y pescaban también, claro que sí, pero su actividad principal era la campesina, diríamos, es decir, la agraria, la de cultivar. Eran campesinos, eran agricultores, tenían conucos en definitiva. Dedicaban mucho más tiempo al conuco que a cualquiera de esas otras actividades de cazadores, recolectores, etc. Entonces, ese era un prejuicio que existía, que ocupaba toda la episteme, digamos, de la antropología de entonces, no digo en Venezuela, digo en todo el mundo, ¿eh? Y bueno, pues había ese problema, ¿no? Que decían, no, pues a mí no me cuadran estos esquemas. Eso volvió a ocurrir más tarde con los dibujos, Yanomami, que en algún momento recolectamos y en algún momento estuvimos por ahí paseando de museo en museo, ¿no? Que eran dibujos que habían hecho unos Yanomami que no habían visto por nunca. Un papel, unos creyones, unos colores, y entonces lo que hicieron fue abstracto para comenzar. Y cuando con el tiempo siguieron haciendo, dibujando y tal, el tiempo digo a lo mejor un mes, pues entonces sí pasaron a empezar con alguna figuración. Entonces el esquema habitual que supone que el hombre primero es figurativo, luego se estiliza esa figuración y acaba siendo abstracto, pues sí, por supuesto que habrá ocurrido en más de una cultura, en más de un sitio, en más de un pueblo, etc. Pero en este caso no. O sea que no es un esquema, un proceso natural, en el sentido de universal, en el sentido de humano y de que todos los humanos hacen eso. No. Lo harán muchos o pocos, eso ya es otra cuestión. Pero los Yanomami no lo hicieron. Empezaron en lo abstracto y quizá, siguiendo el tiempo, pues hubieran terminado en lo figurativo, pero bueno, quién Qué sabe lo que hubieran interesante, hecho. qué interesante. ¿Y cómo hiciste cuéntanos un poco, cómo hiciste para que ellos dibujaran? ¿Qué les tuviste que contar, que explicar para que ellos dibujaran? Bueno, pues todo comenzó pues por como suelen ocurrir estas cosas, por casualidad, por serendipia, como dicen ahora, una palabra innecesaria, porque existe en castellano muchos sinónimos, pero bueno. Pues nada, pues llegaron un grupo de Yanomamis, estábamos en esos momentos Carmen Márquez y yo viviendo en San Carlos de Río Negro y bueno, pues yo estaba en otras cosas, en fin, no tenía mucho tiempo para hacerles caso, atenderles un poco, estaban viviendo en casa, tres, en nuestra casa, ¿no? Y bueno, pues en algún momento, pues, digo, por pura casualidad, teníamos allí unas hojas, unos papelitos y unos coloritos y les dije, pues mira, tener estos papeles y estos colorines
y hacer lo que os dé la gana. Y ya está. Eso fue todo. Así de simple. Entonces, como no tenían nada que hacer, porque les dábamos de comer en casa, naturalmente, y porque tenían miedo de salir al pueblecito de San Carlos de Río Negro, pues por tradición, porque pues eso, los Yanomami habían sido atacados siempre por gentes que venían del Río Negro, casi que de arriba hasta el Alto Orinoco, ¿no? Entonces, bueno, pues estaban muy a gusto en casa, en definitiva. Entonces, pues nada, se pasaban las horas muertas tiradas por el piso, dibujando. Le cogieron cariño a dibujar, pero ojo, no, luego ve uno los cuadros estos y parece que son cuadros hechos así, pa, 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 pa. No, lo dibujaban meticulosamente, minuciosamente, lentísimamente. Iban arrastrando el lápiz de color, el creyón, lo que fuera, lentamente, lentamente, así como deleitándose en ver cómo iba surgiendo el color. De alguna forma en esa época los Yanomami estaban de moda. ¿No fue la Sí, época de Lisot, de Chañón? sí, 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 estaban muy de moda ya entonces, ¿no? Eh, y esa fama ha seguido creciendo realmente. Es una cosa, bueno, como dije antes, los Yanomami estaban mucho más estudiados que los arahuacos del Río Negro, pero peor estudiados. O sea, porque eran unos estudios muy limitados. Por un lado, había los que consideraban que eran pues, personas simplemente. O sea, pues con sus más y sus menos, como todos, ¿no? Y había otros que seguían R que R, eran caníbales. O sea, era lo mismo que antes se decía de los arahuacos también, ¿no? Dicho sea de paso, pero lo de los caníbales era una continuación, en el caso Yanomami, de ese prejuicio que he referido antes, de que eran cazadores y recolectores. Mientras tanto, pues los arahuacos, pues naturalmente estaban, digamos, ahí en un proceso acelerado de aculturación. El Estado estaba entrando en el Río Negro, bueno, en toda la zona que el primer presidente Caldera ya inventó aquello de la conquista del sur, Codesur. Es decir, que ya había pistas de aterrizaje, había alguna radiobaliza más o menos funcionando, había muchas plantas eléctricas en todos los caseríos de todo el Guainía, Río Negro, Casiquiares no, porque en Casiquiares prácticamente no había nadie, solamente en Solano, era el único sitio donde había 4 gatos, pero bueno, total que ahí en ese escenario en el que había un continuo despilfarro por parte del Estado, una absoluta falta de mantenimiento. Tú llegabas a un caserío que a lo mejor eran 50 personas, en el Guainía, por ejemplo, y podías hacer un estudio de arqueología industrial con 3 fotos, porque veías los restos de una planta eléctrica que habría valido quién sabe los millones. Y encima otra, y otra, y otra, y así hasta 3, 4 plantas fuera de combate, probablemente tenían cualquier tonterita para funcionar, pero les faltaba, o sea, era un fusible que tal, o sea, reparaciones ninguna absolutamente. Y eso hacía que, bueno, pues que hubiera una relación entre los arahuacos, no eran todos arahuacos, lo he dicho también lo mismo que el año 80, por simplificar, y la sociedad envolvente, que ya había unos procesos de emigración muy fuertes hacia las ciudades. Había ya una emigración fuerte a San Carlos de Río Negro, a Maroa, a Tabapo, San Fernando,
y, por supuesto, a Puerto Ayacucho. Ese proceso, pues, no se ha detenido. Sigue ocurriendo. Es lamentable porque, aparte de que es un abandono del territorio, supone, pues, el olvido de las culturas que sirvieron ahí al hombre en aquellos años remotos, ¿no? ¿Y qué me dices del avance legislativo con respecto al tema indígena? Digo, muy bueno que lo hayas dicho. El papel lo aguanta todo. Pero quiero decir que aplicar una estructura administrativa tan teóricamente fuerte como un ministerio a los pueblos indígenas puede parecer una buena idea al principio. Pero si no se implementa, en primer lugar, con personal indígena, en segundo lugar, con algunos medios, algún presupuesto. El ministerio tiene unos cuantos indígenas en la cúpula, pero quienes llevan, o llevaban, porque hace 7 u 8 años que no paso por allí, quienes llevaban el día a día, los cuadros medios, no tenían ni la menor idea del indígena, ni les interesaba. Hay un punto donde se ve los avances reales, que son esos puntos de conflicto con la sociedad envolvente. En este caso, se manifiesta fundamentalmente con la claridad más absoluta en las zonas mineras. Claro, zona minera es todo el mundo. El oro existe en todo el mundo. Otra cosa es que sea rentable extraerlo. Entonces, el arco minero y tantos otros lugares que no son el arco minero están en territorios indígenas, que incluso han sido reconocidos por leyes de demarcación antiquísimas, 20 años ya de la ley de demarcación. Y a la hora de la verdad, sobre el plano de la realidad, ¿qué se ha conseguido? ¿En qué han mejorado los indígenas? En nada. Absolutamente en nada. Antonio, ¿cómo fue tu relación con la academia venezolana, con los antropólogos venezolanos en aquella época? ¿Y después? Bueno, pues fue estupenda. Me recibieron de maravilla, me ayudaron muchísimo, muchísimo. Bueno, la prueba es que pues inmediatamente publiqué algunas cosas allí en Venezuela, ¿no? Digamos, publicaciones antropológicas. Es decir, que no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Bueno, Antonio, si yo te preguntara, porque podemos hablar tantas cosas y pasar mucho rato, pero si yo te pidiera un mensaje para los antropólogos jóvenes de Venezuela, nuestros estudiantes en Venezuela, ¿qué le dirías? ¿Qué le transmitirías en este preciso momento? Porque ellos son los que nos van a ver, nos están viendo. Bueno, bueno, ya tuvimos una experiencia cuando me invitaste hace unos años ahí a alguna charla ahí en la UCB, con un título, La etnografía como no sé qué, salvación o algo así de la antropología. Ya no me acuerdo, ¿no? Pero el caso es que en aquella reunión en la UCB, pues yo dije lo mismo que puedo decir ahora, ¿no? Etnografía, por favor, etnografía. Tiempo habrá después para reflexionar sobre la etnografía y hablar, en este caso, ya de antropología. Pero si no tenemos una formación etnográfica, o dicho de otro modo, si no hacemos trabajo de campo, todo lo que después vayamos a decir va a sonar agüero, artificial, vacío, libresco. En definitiva, si eres joven antropólogo venezolano, pues lo primero que tienes que hacer, y perdóname el consejo no solicitado, es hacer etnografía. Repito, etnografía 1000 veces, 1000 veces. Y luego después
reflexiona sobre lo que has encontrado tú mismo. Antonio, una última pregunta. ¿Qué dirías tú a aquellas voces que pueden criticar tu trabajo por el hecho de ser un investigador europeo? Hoy en día los estudios postcoloniales pues critican afanosamente las investigaciones realizadas en este sur, digamos, en el sur global, subalternizado, objeto de colonialismo, en donde la colonialidad supuestamente pervive. ¿Qué dirías tú ante a esas voces bueno, que pueden criticar el desarrollo de trabajo como el tuyo y como el de otros que también en aquel momento, bueno, incursionaron en nuestros territorios para hacer etnografía precisamente? Bueno, la antropología tiene que ser necesariamente universal, es decir, eh, todos podemos entrar en todos los sitios, si nos dan permiso, claro, pero no si nos da permiso el gobierno, el Estado, si nos da permiso con quien queremos hablar y ya está, ¿no? Por lo demás, las etnografías, las antropologías de cualquier país no europeo, por ejemplo, han sido creadas en muchos casos, desde el punto de vista académico, por antropólogos extranjeros. O sea, los aborígenes de Venezuela, por ejemplo, en su primera edición, pues ahí todos los nombres éramos extranjeros, todos. Es más, la antropología en general también tiene un origen extranjero, exógeno, si digamos. Porque resulta que la mayoría de los padres fundadores de las antropologías del mundo, académicas, no comenzaron siendo antropólogos. Pues eran otras cosas. He visto, yo sé, antropólogos que eran matemáticos de formación y que luego terminaron en lingüística. Eso, sí, he visto casos personalmente y tal. Los grandes popes de la antropología, Boas, Lévi-Strauss y tal, tenían una formación que no era antropológica, lo cual es un poco de cajón, porque si estaba comenzando la antropología, pues los padres fundadores tendrían que venir de otro lado, claro. Así que, en principio, estos chauvinismos baratos, que sí que en Venezuela no me los he encontrado apenas, te diré, pero en otros países sí. De decir, bueno, tú eres extranjero, tú no puedes estudiar esto. Dices, pues es una cosa que atenta a la razón, atenta a la libertad de la ciencia y atenta a muchas cosas. Pero bueno, el caso es que eso es uno de los puntos que el pensamiento postcolonial o anticolonial, o como se le quiera llamar, pues lo trata, sí, se preocupan de eso. Y a mí me parece muy bien que se intente crear un pensamiento original. Vamos a citarnos nada más, referirnos a América Latina, porque no vamos a ir. Me parece muy bien que en América Latina se intente crear una episteme original. Pero ojo, las epistemes son enormes, enormes. No es tan sencillo crear una nueva. Las epistemes, o sea, los marcos de la ciencia, las técnicas de la ciencia, las cantidades de ciencia, como quieras definir episteme y tal, está enormemente ligada a miles de pequeñas ciencias, por así decirlo, ¿no? Miles de monografías, por así decirlo, las que construyen un edificio fundamental, ¿no? Entonces, está muy bien decir que, bueno, que ya está bien de neocolonialismo cultural, científico, no sé qué o no sé cuánto. Coño, pues aplícatelo. No cites
para tus fundamentos, otra cosa es para temas accesorios, secundarios, no cites a autores que no sean latinoamericanos. Lo han dicho muchos pensadores latinoamericanos, ¿no? Bueno, Martí, José Martí, por ejemplo, que escribía con una gran claridad, lo dijo muchas veces, dice, no, ya está bien de Partenón, a ver si miramos más a Tikal o, bueno, que es otro sitio así, ¿no? Y dices, es un problema porque en realidad la globalización cada vez está ejerciendo más presión sobre la producción científica y esa globalización está en inglés. Claro. Lo queramos o no, pero está en inglés. Entonces, sí, realmente hay unos obstáculos muy fuertes y sobre todo pues en estos pensamientos, en estos conciliábulos anticoloniales, pues lo que hay es en muchos casos una posición política previa. Muchísimas gracias, fue un placer y bueno, eso, la conversación queda abierta, ¿ok? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, por favor, muchas gracias, Yara. Las gracias las tengo que dar yo por acordarte de este exiliado, ancianito y tal. Y, por supuesto, que estoy a la orden y que, bueno, como comprendo que algunas afirmaciones que he vertido no gustarán a todos, bueno, pues no me importa. Mantenemos otra discusión cuando quieran. Yo aquí estoy dispuesto a discutir hasta del sexo de los ángeles. Así es. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Abrazo.